medio del problema, cuando ya no puedo más, confiaré en tus promesas, suficiente me será. En medio de este caos, cuando no puedo entender, buscaré en ti refugio y seguro estaré. Mi Salvador por siempre. Estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. Quebrantado en el silencio, puedo oírte susurrar. No estás solo en tus problemas, contigo siempre voy a estar. Mi Salvador por siempre. No temeré, estás conmigo. No fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. El día en que no tenga fuerzas, serás Jesús, mi fortaleza, mi esperanza solo en ti. Solo en ti, solo en ti. Al débil fortalecerás y me sustentarás cuando no pueda más. Y la cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciarás. Al débil fortalecerás y me sustentarás cuando no pueda más. Y la cruz me llama a confiar, tu amor es sin igual, siempre me saciarás. No temeré, estás conmigo, no fallarás, en ti confío, mi esperanza solo en ti. Y el día en que no tenga fuerzas, serás Jesús, mi fortaleza, mi esperanza.
que hiciste en mí. en busca de paz. ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde vas? Podría ir. Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino
dónde más podría ir? Bendiciones, que Dios los bendiga, hermanos. Queridos hermanos, los extrañamos mucho y bueno, estamos agradecidos al Señor. Este tiempo que nos está pasando difícil, pero con el Señor todo es posible, ¿no? Y agradecido por por la salud que nos da, por su provisión. Y realmente los extrañamos y esperemos que todo esto pase pronto y cuando nos veamos ahí podamos estar juntos alabándose al Señor. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Hola familia, ¿cómo están? Es una bendición en este tiempo poder compartirles una palabra de reflexión sobre los diezmos y las ofrendas. Y el Señor me venía hablando de dos puntos importantes en este tema, ¿no? Específicamente me decía, hay que obedecer a tiempo, porque sabemos que es un acto de obediencia el entregarle los diezmos, la 10ª parte de nuestros bienes. Pero ¿cuándo decidimos obedecer? ¿A principio de mes? ¿Cuando recién recibimos nuestro sueldo? ¿A fin de mes cuando decimos, uy, me estoy quedando sin nada? ¿O a mitad de camino cuando vemos que ya gastamos en lo necesario y decimos, bueno, ahora que todavía tengo, le voy a dar una parte al Señor? El Señor siempre lo dijo en su palabra que quiere las primicias, quiere lo primero, lo mejor, lo que preparamos de corazón para Él. Y entonces encuentro en su palabra una situación en la que pone a prueba este punto, ¿no? Elías es enviado por el Señor a ser alimentado por los cuervos y luego de eso le dice, bueno, ve a tal lugar que vas a ser alimentado por una viuda. Y la situación transcurre así. Elías le dice, la llama y le dijo, por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió, tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella, no me queda ni un pedazo de pan. Solo tengo un puñado de harina en las tinajas y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños
para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre. No temas, le dijo Elías. Vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer, pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes. Tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Bien, esta situación que él vivió con la viuda, ¿no?, nos muestra que, primero, la viuda está en una situación difícil, como nosotros, ¿no? Estamos en una situación difícil. Incluso creo que ninguno de nosotros está preparando su última comida. Ella está en una situación extrema. Sin embargo, Dios la pone a prueba, ¿no?, con Elías, diciéndole, bueno, pero primero ocúpate de las cosas del cielo, ocúpate de servir a mi hijo. Y después vas a tener todas las bendiciones. Después va a abundar en tu casa, no va a faltar harina, ¿no? Entonces, esta promesa que el Señor le hizo, me hizo pensar en eso. No nos está hablando de que no se agotará la harina de la tinaja ni se acabará el aceite del jarro porque te amo solamente, sino porque vos demostrás que me amás dándome siempre lo primero a mí, ¿sí? Dándole lo primero que tenemos, lo mejor al Señor, y luego tenemos esa bendición hacia nosotros, ¿no? Y en segundo punto, que el Señor me venía hablando también, era no olvidarme que Él es el que me da las bendiciones, ¿sí? Y en su palabra, en Deuteronomio 6, del 10 al 12, dice lo siguiente. El Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que les juró a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, con cisternas que no cavaste y con viñas y olivares que no plantaste. Cuando comas de ellas y te sacies, cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de Egipto, la tierra donde viviste en esclavitud. El Señor hace abundar en nosotros múltiples bienes, ya sean materiales, espirituales, económicos, ¿sí? Pero no nos tenemos que olvidar de dónde nos sacó el Señor. Quizás no te sacó de una pobreza extrema, pero te sacó de una pobreza de corazón, de una pobreza de espíritu, de un espíritu de muerte, ¿sí? Un espíritu de soledad, y te puso en una familia, ¿sí? Y hoy puedes disfrutar todo eso, pero sin olvidarte del Señor. El Señor te dio el Señor nos dio todo lo que tenemos. No podemos olvidarnos jamás que todo lo que recibimos es de Él. Y así como lo recibimos, reconocerlo con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Y no olvidarnos que de Él proviene todo y es para Él. Él tiene la bendición hacia nosotros de decir, bueno, dame una parte y el resto disfrutala, administrala, planea qué vas a hacer con eso. Pero primero, dame esa parte que es el reconocimiento de que yo soy el dador de todas las cosas. Así que bueno, en este sentir, espero que sea de bendición, y para mí lo es, y la verdad que el Señor nos hace pensar todo el tiempo, decir, bueno, no importa la situación en la que estemos viviendo, recordá que yo soy el dador de todas las cosas, y reconoceme en tus caminos, ¿no? Reconoceme en toda circunstancia, desde el principio hasta el fin de nuestra vida, ¿no? Así que bueno, les dejo un beso grande y recuerden que pueden acercar las ofrendas, los diezmos, a través de los pastores, de Elisa, de Daniel, los administradores, o le preguntan a sus líderes,
para poder acercarlos. Así que bueno, les mando un beso enorme, los extraño y la verdad que es una bendición poder compartir este tiempo. Hola, buenas noches. Nuevamente nos encontramos en un culto al Señor. Un tiempo de compartir palabra, de orar juntos, de alabar, adorar al Señor. Seguimos juntos en este tiempo. Y también seguimos juntos con los grupos de crecimiento. Si no estás en ninguno, sumate, avisanos y te decimos a dónde podés sumarte. Si participás o no, bueno, sumate a las clases de pasos para la vida abundante. Súmate a los vivos de Instagram, súmate a esto de chatear durante el culto, que es lindo porque nos vemos ahí quién está conectado y sentimos el amor del otro. Súmate a las actividades de los distintos tipos de grupos por edades, niños, adolescentes, parejas. Es un tiempo de vivir la comunión de una manera distinta. Súmate llamando a la gente, súmate acompañando a los otros que de repente no tienen tanta gente que les esté detrás, acompañándolos. Bueno, sumate al servicio en el comedor. Si salís, venite uno de los días que se atiende en el comedor para entregar mercadería, entregar viandas a la gente. Sumate, vas a crecer vos, no solamente el que recibe, sino que uno recibe bendición al bendecir. Este es un tiempo de pedirle al Señor que acorte los tiempos, que se pueda volver a la comunión en la iglesia, en Pringles y en Castelli muy pronto. ¿Qué te parece si, como venimos orando esta semana, en los 40 días por las iglesias, para el crecimiento de las iglesias, hoy oramos para que el Señor ayude a que en nuestro municipio muy pronto estén habilitando un protocolo para poder juntarnos? Como sea, de a pocos, para orar, para estar juntos nada más, pero como sea, de la mejor forma y muy rápido. ¿Te parece? Oramos al Señor. Señor, te pedimos por nuestro municipio, por Lomas. Señor, te pedimos por la gente de culto del municipio. Te pedimos por los pastores que van a estar también armando este protocolo. Y te pedimos que acortes los tiempos. Señor, que muy pronto podamos juntarnos en las condiciones que sean lo mejor para nuestras iglesias. Pero pensamos, Señor, en las iglesias que no tienen cultos virtuales, en las iglesias que no tienen vivos, que no tienen grupos en Instagram, en WhatsApp. Bueno, Señor, de esa forma te pedimos por todos los pastores y todas las iglesias, que muy pronto puedan verse las caras, orar y recibir palabras juntos. Gracias, Señor, confiamos en vos. Amén. La tierra es el estrado de tus pies, tú eres el más grande de los hijos de los hombres. Tu reino es eterno y para siempre, tu dominio nunca acaba, permanece siempre fiel. Al Rey rendimos toda gloria, al Rey rendimos majestad, al Rey rendimos toda gloria, al Rey, al Rey. Hola hermanos, un gusto muy grande para mí poder compartir una vez más una palabra de Dios, de parte de Dios, para que te haga bien, para que te sume, para que sume a tu vida cristiana en este tiempo. Déjame orar antes de compartir la palabra que tenemos. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que esta palabra se haga propia en cada uno de nuestros corazones, que tu Espíritu Santo pueda intervenir para que esto suceda, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, me pone muy contento compartir este tiempo con vos en este precioso culto que estamos viviendo. Y hoy quería hablar de algo muy particular que tiene que ver con el llamado de Dios en nuestra vida y un poco cómo hacer para que se cumpla, ¿sí? Y te cuento, los que me conocen ya lo saben, pero a mí me gustan mucho las películas y en particular, entre tantos géneros, me gustan las películas de superhéroes.
y casi todas tienen la misma lógica. Personas comunes que en algún momento sucede algo extraordinario en su vida, ¿sí? Se dan cuenta que tienen estos poderes, luchan con su identidad para poder aceptarlos y saber quiénes son, y obviamente tienen un propósito, tienen una misión, tienen una razón de ser, combatir el mal, ¿sí? Alguna cuestión relacionada con esto. Y de algún modo esto tiene relación con nuestra vida cristiana, ¿sí? Nosotros, personas comunes, algo extraordinario sucede en nuestra vida, que es la intervención de Jesús, y de ahí en más comienzan a hacer las cosas diferentes para cada uno de nosotros, y tenemos una misión y tenemos un llamado cada uno de nosotros, ¿sí? Si no te levantaste hoy jueves pensando en esto, hoy te quiero decir que vos tenés un llamado y tenés un propósito de Dios para tu vida de manera personal y específico, ¿sí? Y podemos luchar con la identidad y lo que sentimos, y al fin y al cabo poder desarrollarlo o no. Y lo que quería compartir con vos hoy son algunos puntos, algunos consejos para ayudarte a cumplir este propósito, este plan de Dios y este llamado de Dios. Insisto, todos lo tenemos, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene un llamado, tiene un propósito, tiene una voluntad específica de parte de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Como hijos de Dios lo tenemos. Y lo primero que me gustaría que puedas observar es lo siguiente. Es que Dios llama a gente aparentemente común, simple, sin nada especial en ellos. Es muy interesante porque por ahí vos estás pensando de que Dios llama a personas realmente preparadas, formadas, con estudios, con características de la personalidad realmente súper importantes y trascendentes, y no funciona así para Dios, ¿sí? Entonces vos por ahí estás pensando, Dios, ¿para qué me va a elegir a mí? Y en realidad Dios te eligió para hacer una voluntad y algo en especial. Sos un elegido de Dios, eso es lo que te quiero decir, aunque vos pienses que sos una persona común y corriente. Y hasta si tu autoestima está a veces por el piso, Dios te elige, ¿sí? Y quiero compartirte dos ejemplos, uno del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento, que da fe de lo que te estoy diciendo, ¿sí? El primero de ellos es David. Y a veces lo presentamos como el rey David. Pero en realidad, cuando nos acercamos y vemos la vida de David, y quién era David cuando Dios lo elige, David es un muchachito pequeño, olvidado, que estaba pastoreando unas ovejas en el campo. Eso era David, y Dios había posado sus ojos sobre él y lo había elegido. Tremendo. Podemos leer 1 Samuel 16:7. Dice, estaba Samuel que iba a la casa de alguien a ungir al futuro rey de lo que iba a ser Israel, ¿no? Samuel, un profeta de Dios. Entonces va buscando, pero no sabía exactamente quién era. Dice, pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. El Señor Dios había elegido a David por su corazón, y no porque era el más chiquito de un grupo grande de hermanos y porque estaba olvidado pastoreando ovejas, ¿sí? Después Dios hace una obra enorme en él, pero era alguien pequeño, olvidado, sin mucho currículum para todo el futuro que Dios preparó para él. Interesante, alguien común. Y el otro ejemplo del Nuevo Testamento que quiero compartir con vos no es nada más ni nada menos que Pedro, ¿sí? Hoy pensamos en Pedro y decimos, wow, tremendo, tremendo hombre de Dios. Pero, ¿cómo es Pedro? En Mateo 4:18 habla del llamado de Jesús para Pedro.
Y dice cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a 2 hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua, porque vivían de la pesca. Y en ese contexto Jesús llama, entre otros, a Pedro. Era una persona sin mucho reconocimiento que se dedicaba a la pesca, ¿sí? Como un empresario de la pesca. Nada más. La verdad que no veo algo completamente extraordinario en él como para decir, bueno, que sea uno del grupo reducido de los 12 discípulos de Jesús. No veo nada extraordinario, no hay una razón lógica por haber elegido a Pedro, ¿sí? Pero lo interesante es que a los ojos de Dios hay un propósito, había un propósito y había una voluntad. Lees tantos ejemplos en la Biblia de personas llamadas por Dios tartamudos, miedosos, gente que antes perseguía a la iglesia, enojada, y vos analizás mucha gente llamada por Dios, aparentemente, humanamente no tenía nada extraordinario. Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira el corazón. Sin duda alguna te llamó. Podríamos decir algo como lo que me anoté acá. Cuanto más inútil nosotros nos sintamos, la verdad que mucho mejor. ¿Por qué? Porque Dios es el que se encarga de manifestarse en nosotros y compensar todas nuestras falencias, nuestras imperfecciones. Perdona nuestros pecados, nuestras luchas internas, y ahí Dios obra, se hace manifiesto en nosotros, y es evidente que Dios está actuando en nosotros cuando ejercitamos y hacemos su voluntad, ¿sí? Así que si vos no te sentís calificado, si vos no te sentís capacitado para el llamado de Dios, genial, porque funciona así. Porque la gloria de Dios se manifiesta en tu vida cuando le das lugar a Él, ¿sí? Dios llama a gente aparentemente común. Muy interesante. Lo otro, una vez que reconoces que Dios te está llamando, ¿sí?, a servir, a hacer algo, Dios se encarga de prepararte, de capacitarte, de formarte, de desarrollarte para esa tarea, ¿sí? Dios se ocupa, Dios llama y Dios trabaja con vos en tu vida para que vos puedas hacer eso para lo cual te llamó. Y me gustaría ir a un ejemplo que hemos visto en una de los encuentros semanales de nuestros hogares abiertos hace poco tiempo, ¿sí? Y se trata de un pasaje que está en Jeremías capítulo 18, versículos del 1 al 4, ¿sí? Y es una metáfora entre nosotros y las manos del alfarero, ¿no? Dice, el Señor le dio otro mensaje a Jeremías. Baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Así que hice lo que dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. El torno es esto que gira de manera continua, uno ubica la pieza de barro y le va dando forma, ¿no? Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba, así que la aplastó y comenzó de nuevo, ¿sí? ¿Qué tiene que ver esta ilustración con que el Señor nos capacita, el Señor nos desarrolla, el Señor nos forma para alcanzar y hacer su voluntad? Significa que si nosotros estamos en las manos de Dios, este proceso de desarrollo, de crecimiento está asegurado, ¿sí? Está asegurado que podamos alcanzar el plan de Dios si nosotros estamos en las manos del alfarero. Y lo que sucede en las manos del alfarero es muy interesante. Había un plan, había un propósito de ese alfarero que quería hacer algo, pero bueno, el barro no se acomodó, no resultó y se termina esa primera pieza de barro no adaptando, ¿no? Entonces el alfarero opta por reiniciar de nuevo. Entonces uno cuando hace la voluntad del Señor, cuando
se pone en práctica y tiene deseos de hacer el llamado de Dios para su vida, probablemente puede ser que te equivoques, que metas la pata, tal vez ni siquiera con la intención de. Somos humanos, el Señor ya lo sabe eso. Pero, ¿qué es lo importante? Que cuando nos equivoquemos, cuando cometamos algún tipo de error, como decía, deseado o no, lo hagamos en las manos del alfarero. Nos equivoquemos ahí, porque es el lugar seguro donde nos podemos equivocar, pero el Señor se va a ocupar de enderezar las cosas, ayudarnos a aprender y crecer y poder continuar con la obra, ¿sí? Las manos del alfarero, las manos de Dios, son el lugar más seguro para poder crecer. Y el lugar más seguro también para equivocarte y seguir adelante. Es muy interesante, si pienso en David y pienso en Pedro, te pregunto, ¿ellos se equivocaron alguna vez? ¿Cometieron algún error? Y seguramente vos sabés la historia de David y Pedro, ¿no? Sabemos el final, ¿no? Y lo importante que Dios hizo a través de ellos. Pero también sabemos algunas de sus miserias, ¿sí? Mentiras, hasta asesinato de por medio. Y sin embargo creo que lo hicieron en las manos del Señor, no deseándolo, pero aprendieron, crecieron y siguieron adelante, ¿sí? No puedo dejar de pensar que Pedro fue nada más ni nada menos una persona que negó a Jesús, ¿no? Y eso nos pasa a veces a nosotros. Pero las manos del alfarero, las manos de Dios, es el lugar seguro. ¿Y qué es esto de estar en las manos del alfarero? En las manos de Dios. Mirá, se me ocurren algunas cosas como las siguientes. Si yo tengo tiempo de oración personal con Dios, estoy en las manos del alfarero. Si yo busco y leo la Biblia, por más que al principio no entienda un poco cómo se hace, es estar en las manos del alfarero. Si yo me congrego, participo de los cultos virtuales, presenciales, ¿sí? como se estén desarrollando, es estar en las manos del alfarero. Si yo me junto con gente que me ministra a mí, estoy en las manos del alfarero. Si hay gente autorizada en mi vida para decirme que estoy haciendo las cosas mal, en qué mejorar y advertirme de muchas cosas, estoy en las manos del alfarero. Si yo confieso mis pecados enfrente de otras personas y del Señor, estoy en las manos del alfarero, ¿sí? Y ahí vamos a aprender y vamos a crecer, ¿sí? Es muy interesante este punto, ¿sí? Dios te elige, no elige personas extraordinarias y además se encarga de trabajar en tu vida para que vos te puedas desarrollar. ¿Y te acordás que en la introducción yo te hablaba de los superhéroes? Casi siempre en las películas de superhéroes hay una lucha en la cual la identidad del superhéroe se pone en duda. Algo le pasa que duda acerca de quién es y su misión, ¿no? Y generalmente cuando este superhéroe duda, pierde sus poderes, pierde su propósito y le va mal. Y resulta que después en la historia, o sea, al final de la película, le cae la ficha de quién es verdaderamente. Recobra sus poderes y salva o rescata a quien tiene que rescatar, ¿sí? De algún modo a veces nos pasa esto. ¿Y qué quiero decir? En este último punto muy importante, es que es esencial que vos puedas tener muy en claro tu identidad en Jesús. Porque de ahí va a depender toda tu vida cristiana. Y va a depender el desarrollo del propósito de Dios en tu vida. Si vos te falla la fe ahí, se complican las cosas. Me anoté acá una pequeña frase que quiero compartir con vos que dice: avanzar o retroceder en el llamado de Dios en nuestra vida es proporcional a nuestro nivel de fe, ¿sí? Tengo fe, estoy seguro del llamado de Dios para mi vida, yo voy a poder avanzar y se va a desarrollar. Pero si ahora dudo acerca de quién soy para el Señor y para lo que me llamó,
se complica un montón. Igual que este paralelo con un superhéroe. Entonces es el tiempo de poder afirmar nuestra fe en el Señor, ¿sí? Pienso también en Pedro, que tuvo la posibilidad de caminar sobre el agua hacia Jesús, y su fe se puso a prueba ahí, si era Jesús que lo llamaba, ¿sí? Y si él en Jesús iba a poder caminar sobre el agua. Y pudo, pero cuando su fe dudó un poco viendo lo que sucedía en el exterior en esa tormenta, se hundió. No obstante, Jesús estuvo cerca y lo sacó. Y en 1 Pedro 2:9 dice algo acerca de vos. Acerca de vos, ¿sí? Esto que te voy a leer ahora, no lo pases por alto. No piense que lo digo a la ligera y que es para otra persona, porque es para vos esto, ¿eh? 1 Pedro 2:9 dice: pero vos no sos así, porque sos parte de un pueblo elegido. Sos sacerdote del rey. Sos parte de una nación santa. Sos posesión exclusiva de Dios. Por eso podés mostrar a otros la bondad de Dios. Pues Él te llamó a salir de la oscuridad y entrar a su luz maravillosa. Estoy adaptándolo un poco para hacerlo bien personal tuyo. Pero esto es tremendo. Lo dice acerca de todos los hijos de Dios. Acerca de vos, acerca de mí. Somos escogidos. Somos parte de un real sacerdocio, de una nación santa. Y eso es maravilloso. Eso es muy importante. Pero eso es algo general. Pero yo sé que estás viendo este video, escuchando estas palabras y probablemente venga a tu mente, el Espíritu Santo te esté motivando a recordar las palabras específicas que Dios compartió con vos, un llamado específico que recibiste, ¿sí? El contexto parece que no ayuda a esto de pandemia mundial, pero en realidad nada de eso se detuvo para el Señor. Él ya sabía, ya sabe y sabe lo que va a suceder, ¿sí? Y Él te anima a que en el día de hoy puedas retomar ese llamado, creerlo en profundidad, creerlo de verdad, recuperar tu fe en relación a esto, que puedas saber y tener la convicción que Él te está capacitando y Él te va a dar todo lo que necesites y que sepas que es para vos. No es para personas extraordinarias. Sos un elegido de el Señor. Y si estás viendo este video por primera vez y no sabes acerca de Jesús, yo te quiero decir que Jesús es el camino, la vida y la verdad. Que si vos te arrepentís de tus pecados y de vivir una vida separado de Dios, y aceptás a Jesús como el Señor y el Salvador de tu vida, eso puede cambiar todo para siempre y podés tener un propósito en esta vida alineado con la voluntad de Dios. Solo tenés que aceptar a Jesús como el Señor y el Salvador de tu vida. Y esto es real, esto funciona. Es espiritual, pero funciona. Y tenés vida eterna y tenés amigos, amigas, hermanos, hermanas en la fe. Solo tenés que hacer una oración como esta: Señor, reconozco que soy pecador, te acepto como el Salvador de mi vida, quiero que seas mi Señor Jesús. Amén. Y si vos de corazón hiciste esta oración, sos parte de la familia de Dios y todo esto que te compartí puede aplicarse en tu vida a partir de ahora. Y para vos que ya conocés del Señor, estás en este camino, de en serio, termino insistiendo en que vos tenés un llamado. Y lo tenés que llevar adelante. Es lo mejor que puede pasarle a tu vida, ¿sí? Y todos nos ayudamos para avanzar en este sentido. Déjame terminar orando también por vos. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra. Recobramos el ánimo que tal vez perdimos, que voluntariamente dejamos ir y declaramos que el propósito tuyo en nuestra vida se va a cumplir. En lo que depende de vos, obvio, pero también en lo que depende de nosotros. Te amamos y gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús, amén.
Dios te bendiga, hermano. Hasta luego. La tierra es el estrado de tus pies. Tú eres el más grande de los hijos de los hombres. Tu reino es eterno y para siempre. Tu dominio nunca acaba, permanece siempre fiel. Al Rey